Bendito sea Dios. Buenas noches, ¿cómo están? Bendecidos. Hermoso, lindo, ¿verdad? Bueno, le estaba contando yo a Marco que es la segunda vez que vengo yo acá, ¿verdad? Ya lo sabe. Creo que fue como la segunda asamblea de ustedes. Y qué bonito ver caras que ya me había encontrado antes, ¿verdad? Y curiosamente, con Marco coincidimos, porque Marco hasta ahora vuelve, ¿verdad? Digo, hasta ahora vuelve aquí a San Sebastián. Coincidimos, hermosa coincidencia del Señor. Bueno, para hoy tenemos un tema muy de la mano con el camino del año litúrgico que lleva la iglesia. En este caso, una gran fiesta. Digamos, es el último domingo del año litúrgico. Es la fiesta. ¿Cuál fiesta es? La fiesta de Cristo Rey. Es de la última fecha del año, la última celebración del año. La fiesta de Cristo Rey. ¿Y es Cristo Rey? Esa debería ser la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Es Cristo Rey? ¿De qué es Rey? Tendríamos que preguntarnos también. Por lo menos para interiorizar, ¿verdad? Porque, bueno, mínimo lo que nosotros creemos es que de verdad eres Dios. Pero vale que nos preguntemos, ¿es Cristo Rey? Y para eso vamos a leer el Evangelio que se programa el domingo. Está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo del 33 y siguientes, 33 al 37. Dice así: Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿viene de ti esa pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó entonces: ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Vea qué bonito, ¿verdad? Varias frases muy pegadoras, ¿verdad? Que llaman mucho la atención, ¿verdad? Pero vamos a empezar por esa frase que dice Cristo: yo soy rey, pero mi reinado no es de este mundo. Y basta que nosotros veamos 20 siglos después de Cristo cómo son los reinados de este mundo: pleitos, guerras, robos, asesinatos. Eso es lo que maneja el poder, ¿verdad? Lo que corrompe, ¿verdad? Y eso es lo que se ve hoy por hoy. Y ha sido así durante 20 siglos, y así era cuando en los tiempos de Cristo. De hecho, se cree, los estudiosos dicen, que el rey Herodes, que era el rey de los judíos, no era rey por ley, sino porque conquistó a la gente, ¿verdad? Con artimañas, por así decirlo. Pero entonces Cristo dice: mi reinado no es de este mundo. Entonces, ¿cómo es el reinado de Cristo?
es parte de lo que vamos a ver. Dice el Evangelio de San Marcos, iniciando el capítulo 1, versículo 14, que lo primero que hizo Cristo después de que capturaron a Juan el Bautista fue lo siguiente. Dice: después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Palabra de Dios y alabado Señor. El reino de Dios está cerca. Lo primero que dijo Jesús prácticamente en su inicio de vida pública, lo primerito que dice: el reino de Dios está cerca. Definitivamente no está hablando del fin del mundo. Definitivamente estaba hablando de algo que estaba cerca, accesible a aquellos que estaban viviendo en ese momento. Porque Cristo no se da a engaños. Si Él dijo: el reino de Dios está cerca, es porque el reino de Dios estaba cercano a aquellas personas. A mí me gusta pensar que no es que está cerca de que pronto viene, no, sino que está cercano, accesible, al alcance de aquel que quiere. Vea que suena la misma palabra, bueno, pero tiene esos dos conceptos. El reino de Dios está cerca del que lo quiera alcanzar. Y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos claro, ¿verdad? Porque, volviendo al tema del reino de Dios, ¿de qué es? Toda la proclamación, todo el anuncio que hace Cristo viene describiendo el reino de Dios. El reino de Dios, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, se parece a la semilla de mostaza que crece y crece muchas ramas, y hasta los pájaros vienen y anidan. El reino de Dios se parece, y esta me gusta mucho, el reino de Dios se parece a un tesoro escondido en el campo, que quien lo encuentra lo oculta, y lleno de alegría va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. ¿Qué es lo que nos pasó realmente a muchos de nosotros? Yo hoy por hoy estoy parado aquí, ustedes no saben la nervia que me da a mí. Yo nunca era capaz de pararme y leer en público, digamos en la clase, en el colegio. Ese era yo. Yo estoy aquí solo por Él. Y eso es porque Él en algún momento tocó mi corazón. Y muchos de nosotros, estoy seguro que si yo empiezo a preguntar, muchos de ustedes están aquí porque prefirieron estar aquí que estar en otro lado. Muchos de ustedes decidieron entrar en hombres y participar en las asambleas de hombres en Victoria porque sintieron ese llamado de Cristo, sintieron esa fuerza de Cristo con ustedes, sintieron que Dios realmente los ama y que está con ustedes en medio de sus luchas. Estamos dispuestos a vender cualquier cosa que fuera lo que estábamos haciendo antes y que nos producía placer, con tal de estar en el reino de Dios. Ese es el reino de Dios que estaba anunciando Cristo. Hay otras semejanzas. Dice el vendedor de perlas finas. Ese es parecido, pero con una diferencia. El vendedor de perlas finas dice que se encuentra aquella joya preciosa y la ve y dice: voy a vender todas las otras joyas que tengo con tal de comprar aquella que es preciosísima. Ese es el reino de Dios. No importa cuánto le gustaba a usted, no sé, cualquiera que fuera su tentación, porque todos tenemos tentaciones diferentes. Inclusive yo me atrevo a asegurar que hoy por hoy todavía las tenemos. Tentaciones. La diferencia es que estamos dispuestos a mantenernos fuertes, firmes, para no caer. Pero entonces,
Estamos dispuestos a deshacernos de aquello que me gustaba con tal de vivir esa alegría, esa paz, esa fortaleza, esa esperanza de tener a Cristo en mi corazón. Ese es el reino de Dios, esa fuerza, esa esperanza, esa paz, esa alegría, eso es vivir el reino de Dios aquí. Y hay una que me gusta todavía más, esa sí la vamos a leer, esa está en Mateo 22, capítulo 8. Bueno, la parábola empieza desde el 22, versículo 1, pero vamos a leer el versículo 8 para hacerlo un poquito más rápido. Dice Jesús que el reino de los cielos se parece a un banquete de bodas que da un rey para su hijo. Pero resulta que invita a toda la gente, me imagino yo, toda la gente platuda del lugar, ¿verdad? A todos los pudientes, pero no lleno. Entonces dice Jesús, versículo 8, entonces después digo a sus servidores, el banquete de bodas sigue esperando, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren. Los servidores salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que se encontraron, malos y buenos. De modo que la sala se llenó de invitados. Después entró el rey para reconocer a los que estaban sentados a la mesa y vio un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo, amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los servidores, átenos de pies y manos y échenos a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra de Dios. Bueno, y este pasaje, bueno, igual tiene varias enseñanzas, pero hay una que en especial que me gusta enfocarme, y es que el reino de Dios, ejemplificado en esta fiesta decía un sacerdote que era como en los 15 años que eran aquí, que todas las mujeres venían iguales, ¿verdad? Ese traje de fiesta todos lo tenían, pero de repente se encuentran a uno que no quiso ponerse el traje de fiesta. Y ahí la diferencia. Ese no quiso ponerse el traje de fiesta, y sabiendo que iba para el banquete de bodas, no quiso ponerse. No quiso. Y entonces lo echaron fuera. Ese es el llamado, esa es la insistencia que nos hace Jesús. Nos enseña, pero es voluntario. O sea, yo tengo que decidir y después tengo que actuar. O sea, tengo que ir a la fiesta y tengo que ponerme el traje de fiesta. Si yo quiero ir a esa fiesta, yo tengo que dejar de hacer aquello que me impide, como decía, no sé si era en la oración o era Marco el que decía, que teníamos que dejar de hacer aquello que nos estaba apartando, ¿verdad? Que nos está apartando de ese banquete, de esa presencia de Dios. Es voluntario, pero requiere que yo actúe. Bueno, y dice Jesús,
que los reinados de este mundo son reinados de mentira, de pecado, de desorden, y Cristo más bien trae un reinado de verdad. Dice: es la verdad que ilumina el mundo, es la verdad que trae claridad. El domingo pasado leíamos una partecita del Evangelio en lenguaje apocalíptico que hablaba del fin del mundo. No sé si lo recuerdan. Y decía que cuando todo estuviera, después de la gran tribulación, iba a venir una gran oscuridad, o sea, tras de cuernos vanos, ¿verdad? Y que aún así, después de eso, se iba a venir al Hijo del Hombre con gran poder, potestad, y que los ángeles de Dios iban a seleccionar los suyos. Y muy interesante, porque el padre que nos explicaba esto nos decía que eso significaba claridad absoluta. ¿Cómo va a ser un ángel para decirme: ven usted no, usted sí, usted no, y así, ¿verdad? Porque va a haber claridad absoluta, verdad absoluta. No va a haber nada que nosotros podamos ocultar. Qué interesante. Mi reino es de verdad. ¿Seremos nosotros así, de una sola pieza? Vea que eso no tiene que ver con haber sido lo que hayamos sido antes, ¿verdad? Eso es importante. No importa lo que hayamos hecho antes, el llamado del Señor es para todo aquel que lo quiera aceptar. Y eso es algo grande, es algo hermoso. Es algo para ustedes y para mí, sin importar lo que hayamos hecho. Algo que me llamó, o que me llama poderosamente de este Evangelio de San Juan, es cuando Pilato le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y se vuelve a Jesús y le dice: ¿de ti viene esa pregunta? ¿O simplemente estás repitiendo como olor a lo que te dijeron, como chachalaca? Cuando le decimos Señor, cuando alabamos, cuando aplaudimos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos reconociendo a Dios? ¿O es que nos gusta la musiquita? Que también es bueno, la música. O sea, lo que tiene bueno el Marquito es que es bueno para la música, ¿verdad? Pero estamos reconociendo realmente lo importante, por buena que sea la música, no es esa, sino que estamos alabando, adorando, ensalzando al Señor, aquel que me da la vida, aquel que me hace el llamado, aquel que es capaz de levantar la mano como a Pedro, que se estaba ahogando, ¿se acuerdan? Que caminaban sobre las aguas, y le da la mano y lo salva y lo levanta. Aquel que le dijo al leproso, cuando el leproso se le acercó, le dijo: Señor, si quieres puedes sanarme. Y el Señor le respondió: quiero, queda sano. Y aquel leproso queda sano. Ese es el Señor a quien nosotros alabamos recientemente, hace 5 minutos, bueno, 20, y que le asábamos las manos. Ese es el Cristo, es el Cristo Rey que nosotros celebramos justamente el domingo en esta fiesta. En realidad lo celebramos todo el año. El año litúrgico tiene esa característica, ¿verdad? Que va por fases, pero es todo el año la misma Eucaristía, la misma alabanza, la misma gloria,
celebrando su misma misericordia, su mismo deseo de cercanía sobre nosotros y su mismo deseo de alimentarnos para ser hombres nuevos. ¿Y cómo acercarnos a Cristo? Realmente debería ser el centro de la predicación. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, lógico, conocer a Cristo. ¿Cómo? A través de la lectura de la Biblia, a través de la oración. Hay un dicho que dice: nadie puede amar a lo que no conoce. Cuando éramos chiquillos, o sea, adolescentes de 15 años y cosas así, nos gustaba una chiquilla y nos acercábamos y le hablábamos. Y de repente en un baile la sacábamos a bailar. Bueno, en mis tiempos, y ahora quién sabe cómo es, ¿verdad? Nos acercábamos, nos conocíamos, nos hablábamos. Así debe ser con Cristo. Pensar a Cristo, a Dios, como una persona, así como nosotros, y hablarle. Y no se asusten cuando digamos que Él nos habla. Nos habla de vuelta la palabra. A ustedes y a mí. La pregunta es, tal vez lo más difícil es: ¿le estaremos haciendo caso? Nos está insistiendo por muchos caminos que haga algo y no lo hacemos, o que deje de hacer algo y lo seguimos haciendo, porque así es. Dios nos habla de muchas maneras. Por supuesto, la otra manera de celebrar a Cristo, conocer a Cristo, es acercarnos en la Eucaristía. En la Eucaristía primero nos reconocemos pecadores. Es lo primerito que hacemos cuando el Padre nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos reconocemos pecadores. Lo siguiente, celebramos la liturgia y entonces la palabra. Escuchamos la palabra de Dios, nos la explica en la homilía del sacerdote. Y después celebramos la liturgia eucarística. Hermoso. Cristo se entrega, hace el sacrificio por nosotros, se entrega y nos alimenta con el pan de vida eterna, el pan de la fortaleza, de la alegría, el gozo, el único que es capaz de darnos la vida eterna cada vez que nos acercamos en la Eucaristía. Es una gran fiesta. La tercera, por supuesto, conforme voy invitando a Cristo, pasa mucho cuando estamos jovencillos, cuando andamos muy de cerca con alguna persona, no nos damos cuenta, pero como comenzamos a actuar parecido a esa persona, y posiblemente esa otra persona también a nosotros. Es parte de nuestra naturaleza, para bien y para mal. Si tenemos malas amistades, entre comillas, empezamos a actuar parecido. Pero si empezamos una amistad con Cristo, posiblemente ustedes y yo nos vayamos a parecer a Cristo, nos vayamos a parecer a Jesús. Vean qué importante, vean qué interesante. Con toda su fuerza, con toda su autoridad, con toda su paz, con todo su amor, con la capacidad de discernir acerca de las diferentes situaciones que afrontamos en la vida. Nos vamos a parecer a Cristo y entonces vamos a imitarlo. Y sin querer, como dice la chilindrina, sin querer queriendo, vamos a empezar a hacer lo que Él nos pide, porque nos gusta, porque es bueno para nosotros, pero sin querer vamos construyendo, ahora sí, su reino en la tierra para Él. Vamos, escuchen, es que se dice fácil, pero no está fácil. Nosotros vamos a empezar a construir el reino de Dios aquí en la tierra
Estamos construyendo el reino de Dios. Estamos construyendo el reino de Dios. No por nuestros méritos, no por nuestra capacidad, no por nuestras habilidades, nuestra fuerza, nuestro poder económico, sino por lo que, como decíamos en la alabanza, por lo que Dios ha hecho. Vean qué lindo, vean qué hermoso, porque nosotros vamos a hacer cosas que de otra manera no podríamos hacer nosotros mismos. Con el poder con el poder del Espíritu Santo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, con el amor del Padre, vamos a hacer cosas que nosotros no hubiéramos hecho nunca, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vean que es grande, es grande. Bueno, el Señor, que no se deja ganar en misericordia, nos ha dado a nosotros esa oportunidad, habiendo venido nosotros de donde nos haya sacado el Señor. Nos tiene preparados aquí en la vida un gustico del cielo. Nos da a probar aquí la alegría del cielo. Bueno, en este momento vamos a dar paso entonces al momentito donde nosotros le podemos decir al Señor que reconocemos su grandeza, su amor, su misericordia, pero además que queremos que Él haga en nosotros lo que nos promete, que así sea.